El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Un saludo muy especial para quienes se conectan en este espacio de Testigos en la Fe por su canal Conecta. Una alegría podernos encontrar semana a semana con el mensaje a la luz de la palabra de Dios, la reflexión y el tema de formación como generalmente lo vivimos. Una alegría grande poder iniciar este nuevo mes de la mano del Señor. Y que esta experiencia también sea para encomendarle al Señor hoy que iniciamos el mes de noviembre, el mes número 11, ya el año bastante adelantado, ya la recta final de este año. Pedirle al Señor también la gracia que nos ayude a hacer un balance de lo que hemos realizado bien y de lo que no hemos hecho tan bien. Pero sobre todo también la invitación a pensar en todas las bendiciones que hemos recibido del Señor durante todo este tiempo que nos ha permitido vivir de este 2023 y encomendarle lo que resta para que se culmine de la mejor manera. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en este espacio, para que nos regale el don de la oración. Si nosotros oramos es por gracia de Dios. Como lo diría el apóstol, por gracia de Dios soy lo que soy, inclusive en la vida de oración. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, es la gracia de Dios la que asiste, la que impulsa, la que siembra en el corazón el deseo de buscarlo y de agradarlo. Todos somos necesitados de la oración. Así como necesitamos del pan material, necesitamos de ese alimento espiritual. Que el Señor Todopoderoso, con la fuerza de su Espíritu, haga enardecer nuestros corazones de amor hacia Él, que se inflame de tal manera que podamos ser verdaderos seguidores del Señor, con una vida auténtica, con una vida transparente, con una vida en el servicio a los demás. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que este espacio de reflexión, de ser testigos en la fe, nos ayude día a día a entregarle al Señor lo mejor que tenemos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La liturgia de la palabra para el mes de noviembre nos ubica en la semana 31 ya del tiempo ordinario. Nos vamos adentrando en esta dominica para que tengamos en cuenta el tiempo ordinario culminaría a finales del mes con la fiesta, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Ya que se nos marque la semana 31 del tiempo ordinario, quiere decir que vamos adentrándonos ya al final del año litúrgico y pronto ya huele a Adviento. A lo mejor ya empezamos a notar en el comercio, en los lugares, elementos decorativos de la Navidad, pero en el cristianismo iniciamos el año litúrgico con el tiempo del Adviento, que es un tiempo también de sobriedad. Pero por lo pronto nos dedicaremos a finalizar bien este tiempo ordinario, que es precioso para meditar en los misterios del Señor.
y nos ha acompañado el Evangelio de San Mateo. Vamos a escuchar del capítulo 23 los versículos del 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que se nos presenta para el domingo 31 del tiempo ordinario, que viviremos el 5 de noviembre, nos regala unas enseñanzas fundamentales. Primero, Jesús condena la hipocresía, fundada en la presunción de aparentar justos delante del Señor. También el Señor alerta frente a la tentación de caer en apariencias, que va de la mano con una vida llena de hipocresía. Simplemente nos movemos en el mundo de la apariencia, el aparentar. Pero nos hace la invitación a acoger con humildad la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que no venga de Dios? Absolutamente todo lo hemos recibido de Él. El evangelista San Mateo escribe a una comunidad de judeocristianos en aquel entonces, en los albores del cristianismo. Por tanto, utiliza muchas figuras del Antiguo Testamento para hacer caer en la cuenta a estos recién convertidos del judaísmo de la importancia de Jesús, Maestro y Mesías. Tan así que las referencias que se hacen en el Evangelio de San Mateo a Moisés es para indicar que Jesús es como ese nuevo Moisés, ese liberador, ese ungido de Dios que va a liberar al pueblo, que lo ha liberado con su sacrificio y muerte de cruz. Jesús es ese nuevo Moisés. Y Él lo dice, en el Evangelio empezaba así: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos a enseñar. Enseñan cosas muy bonitas, pero la vida dice otra. No hay coherencia entre el hablar y el actuar. Y el Señor, cuando nos pide de no entrar en un mundo de hipocresía, es ese: no aparentar lo que no se es. Y nos invita a todos a poder sincronizar palabra y obra. Que nuestras palabras certifiquen lo que, o más bien, que nuestras obras certifiquen lo que decimos. Jesús es ese nuevo Moisés que se sienta a enseñar como verdadero maestro. Él es el verdadero maestro porque Él dice y hace.
Jesús es digno de crédito, de creerle todo lo que dice porque es la palabra encarnada. Pero Jesús se hace más digno de crédito porque aplica lo que predica. Y si Él predica la misericordia y el amor de Dios, es porque lo vive en su corazón, porque Él es todo misericordia. Él no ata cargas pesadas a sus hijos, a sus seguidores. Él lo dijo ya en el Evangelio, en el capítulo 11. Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Los estudiosos de la Sagrada Escritura hablan de que ese yugo suave y esa carga ligera es la caridad. Jesús nos invita a cargar con la caridad, que es un yugo suave y llevadero, no como el que imponían en aquel tiempo los escribas y fariseos, que imponían cargas pesadas. Jesús impone esa suave carga de la caridad. Pidámosle al Señor entonces, a la luz de su palabra, que destierre de nosotros la hipocresía. La hipocresía es la peor mancha del corazón, por tanto, no deja crecer la caridad. Y la caridad es el yugo suave que el Señor nos regala y nos pide que carguemos, pues desterremos la hipocresía, desterremos las apariencias y aventurémonos a vivir con humildad la gracia de Dios en nuestras vidas. Diría San Pablo: tu gracia me basta. Bien, queridos hermanos, después de reflexionar en la palabra de Dios, que siempre está cargada de esperanza y de enseñanzas para nuestra vida, pues nos adentramos a seguirnos formando en torno a el tema de la familia que hemos venido desarrollando durante todo este año 2023, que, como lo decía al inicio, estamos ya viéndolo declinar, viéndolo llegar al ocaso, pero todavía podemos seguir reflexionando en torno a la familia, porque este precioso don que nos ha regalado el Señor es inagotable. Este tesoro de la familia es siempre tema de reflexión y de profundización, porque las familias tienen muchos retos. Yo quisiera proponerles, a la luz de este mes que iniciamos, y que lo iniciamos con una solemnidad tan preciosa como lo es la solemnidad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, para hablar justamente haciendo referencia a una exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et exultate, que significa alegraos y regocijaos. Esta exhortación la presenta el Papa a la Iglesia y a los hombres de buena voluntad para que aceptemos todos el llamado a la santidad. Y quisiera que reflexionáramos en torno a algunos elementos que el Papa presenta en esta bella exhortación de un llamado a la santidad en el mundo actual, de cómo se puede ser santo en la familia. Un padre de familia, una madre de familia, unos hijos, todo un conjunto de familia puede abrazar la santidad. Porque lo que primero empieza a decir el Papa es que la santidad no está reservada para la jerarquía de la Iglesia, es decir, para los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, como que ellos son los únicos que pueden ser santos. No. El llamado a la santidad es un llamado que el Señor hace a todos los bautizados, porque por la gracia del bautismo somos todos injertados en la familia santa de Dios. Dice el Papa Francisco de este llamado a la santidad, y él dice que tiene una expresión muy especial para referirse a los santos de al lado. La Iglesia presenta un listado, un canon, donde están todas las personas que se destacaron en su vida por sus virtudes heroicas, es decir, por su unidad profunda a Jesús. Pues la Iglesia, después de hacer unos estudios y análisis, canoniza o beatifica a hombres y mujeres que se unieron plenamente a Jesús y los presenta para
que sean reconocidos. Pero el Papa hace referencia a esos santos de al lado, a esos hombres y mujeres buenos de todas las generaciones que no han sido canonizados y que se encuentran en el silencio de Dios, pero que seguramente fueron personas santas. Pensemos en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, hombres y mujeres de fe que sacaron adelante todos estos pueblos con su trabajo, con su esmero y con su entrega. Esos son los santos de al lado, esos que han hecho camino y que aunque no sean canonizados por la Iglesia y que a lo mejor no vayan a aparecer nunca en un listado de santos, sí son santos ante Dios. Y entonces el Papa hace esa referencia de ese crecimiento en la santidad en la vida cotidiana cuando dice: pienso en esos padres de familia que se esmeran todos los días por sacar adelante sus familias, cumpliendo con su responsabilidad competentemente, trabajando con honradez y dándole el mejor ejemplo a los hijos. Papá, si te portas así, siempre en responsabilidad, siempre queriendo dar lo mejor, esforzándose por sacar adelante su hogar, estás en camino de santidad, dice el Papa Francisco. Una mamá, lo dice el Papa, presenta en esa exhortación un ejemplo gráfico. Decía: pienso en esa señora que va al mercado y que se encuentra con una vecina o con una amiga y que de pronto se le da la tentación de que se pongan de pronto, como dice el Papa, a hablar de otro, y que cuando se tiene esa capacidad en el interior de decir: no hablaré de nadie, no voy a criticar de nadie, voy a hacer siempre lo bueno, o si tengo que referirme de una persona sobre algo, siempre destacar lo bueno, o simplemente no tener ninguna opinión. Dice el Papa, eso es ya entrar en camino de santidad. Dejar las murmuraciones, dejar el chismorreo que tanto insiste el Papa, que afecta tanto las relaciones, y procurar por cultivar siempre la bondad en la comunidad, es estar ya en camino de santidad. Ese llamado de santidad se da entonces para la familia, padres de familia, madres de familia, hijos llamados a hacer siempre el bien, porque recordemos que el llamado a la santidad no es exclusivo para los religiosos, sacerdotes u obispos. Para todos es ese llamado a la santidad. Y la Iglesia ha canonizado y tiene en su lista de santos, venerables, beatos, mártires, a hombres y mujeres. No necesariamente fueron sacerdotes u obispos o monjitas, como decimos nosotros. No, también en la lista de canonizados hay amas de casa, madres de familia, viudas, esposos, por ejemplo, San Isidro Labrador, hombres que se esforzaron por amar a Dios tan profundamente, con todas las fuerzas del corazón, vivieron una vida tan limpia y transparente que la Iglesia ha reconocido esas virtudes heroicas, porque también se nota esa intercesión fuerte de ellos por nosotros que vamos peregrinos por el camino de la vida. Ese llamado entonces a la santidad, acojámoslo. Dice el Papa en esta exhortación: la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero también recuerda una expresión del Papa Benedicto XVI cuando dice qué es santidad de vida. La santidad es vivir plenamente la caridad. Por eso, queridos hermanos y hermanas que se unen en esta reflexión en torno a su programa Testigos en la Fe, no lo olvidemos, ustedes y yo estamos llamados a ser santos, porque Dios es santo, y así nos lo ha indicado Jesús: sed santos porque Dios nuestro Padre es santo. Y ya entendemos que es santidad, vivir plenamente la caridad, vivir plenamente desde el amor. Que nuestras familias se destaquen por eso, porque son familias que viven plenamente la caridad, son familias bellas que hacen hermosa la Iglesia, que hacen bella la comunidad. No tengamos miedo a apostarle a la santidad en lo cotidiano.
Dios no nos va a quitar la humanidad. Al contrario, quien se lanza a vivir en santidad exalta la humanidad. Porque se puede pensar que si yo emprendo un camino de vida santa, de una vida acorde al Evangelio, de una vida según el plan de Dios, como que eso acabó con mi vida. Como que pienso que si emprendo un camino de perfeccionamiento en el Evangelio, todo se va al piso. No puedo seguir construyendo relaciones, no puedo salir a pasear, no puedo salir a dar una vuelta, no me puedo tomar un café. No se trata de eso. Es lograr hacer de todo eso cotidiano que hacemos agradable a Dios. Y la santidad es también, lo expresaría alguna santa de la Iglesia, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Por eso, mamá, papá, su tarea es camino de santidad. No lo echen a la borda, al contrario, todos los días ofrezcan ese quehacer cotidiano, ese preparar los alimentos, eso de asear la casa, eso de trabajar todos los días, madrugando con el esfuerzo y el empeño. Ese es tu camino de santificación. Pidámosle al Señor entonces que aleje de nosotros el temor a apostarle a una vida recta. No vamos a ser, podremos ser señalados por otros, pero Dios nos acogerá con amor. Y quiero terminar con esto, que también el Papa lo cita allí, de un monje. En la vida existe solo una tristeza, la de no ser santos. Y complemento con una del recordado obispo de esta diócesis: nada más triste que llegar al final de nuestras vidas y descubrir que no fuimos santos. Queridos hermanos, llegamos a esta última sección de nuestro programa Testigos en la Fe, con esa bella sección de esos santos que nos motivan a nosotros en la vida. Y a propósito del tema que veníamos reflexionando de la santidad en la familia, quisiera que tuviéramos en cuenta, hoy no les voy a hablar de un santo concretamente, les quiero hablar de esa lista de santos, a propósito de la solemnidad de todos los santos, de los santos y beatos que tiene la Iglesia de Colombia. Pero antes de presentarles esa lista, que a lo mejor algunos podrán escucharla o ya tener presente algunos de esos nombres, pero otros serán desconocidos, como hablar un poco del origen de la solemnidad de todos los santos, tan apropiado para recoger todo lo que hemos reflexionado durante el año. La solemnidad de todos los santos, que se presenta el 1 de noviembre, se celebra desde los inicios del cristianismo, podríamos decirlo así, aunque más o menos se registra desde el siglo VI aproximadamente. Esta solemnidad de todos los santos no ha sido siempre en noviembre. Anteriormente se tenía el 13 de mayo, pero después se fue acomodando en el calendario litúrgico hasta quedar el 1 de noviembre como para contrarrestar una fiesta pagana. Pues en nuestro tiempo es evidente, venimos de celebrar el Halloween, y en la víspera de la solemnidad de todos los santos, pues la Iglesia nos presenta justamente lo más preciado que tiene, que es la santidad, como para contrarrestar el espíritu pagano, y que con la santidad seamos todos protegidos. Esta es una solemnidad bellísima. ¿Por qué se presentó que se agrupó a todos los santos en una solemnidad en un día del año? Porque en aquel entonces, cuando la Iglesia era perseguida, se dio mucho el tema del martirio. Y el martirio hay santos mártires, es decir, que derramaron la sangre por profesar la fe en Jesús. Y la Iglesia los reconoce como santos y como mártires por dar valientemente la vida por la causa del Evangelio. Entonces, como se creció el número de santos, de mártires, no era posible disponer de un día del año para recordarlos a todos. Por eso se decide que en un solo día estén todos los santos allí. Por eso esta solemnidad es tan especial. Y en el marco de esta solemnidad es que quiero presentarles un poco de esa lista
de santos, bueno, la primera santa colombiana, que la reflexionamos en los 2 programas anteriores porque su festividad se celebró el pasado 21 de octubre, que es Santa Laura Montoya de Jericó, Antioquia, la primera santa colombiana. Pero también en esa lista tenemos 12 beatos, es decir, que ya están puestos para la veneración en la iglesia, que se les ha comprobado esas virtudes heroicas y esa intercesión por los fieles, que la iglesia los ha inscrito allí en el libro de los santos de la Iglesia Universal. Un beato de la iglesia, bueno, otro dato importante, curioso, en esta lista de santos, beatos, siervos de Dios venerables, hay una particularidad y yo creo que deberíamos de sentirnos orgullosos. La mayoría son antioqueños. Santa Laura antioqueña de Jericó, el padre Mariano de Jesús Eus, el padre Marianito, ¿de dónde era? De Yarumal, y que hoy su cuerpo reposa en Angosturas. Y también la lista se creció un poco para el honor de la iglesia colombiana, con 7 beatos mártires de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que fueron martirizados en España a inicios del siglo XX. Y también allí, en esa lista, hay varios antioqueños. Yo quisiera que recordáramos simplemente estos nombres para que nos demos cuenta que tenemos intercesores, santos, beatos, siervos de Dios que interceden por nosotros y que también son paisanos de Antioquia. Está el beato Esteban Maya de Caldas, de Pácora, Caldas, Rubén de Jesús López de Concepción, Antioquia, el beato Arturo Ayala de Paipa, Boyacá, el beato Juan Bautista Velázquez de Jardín, Antioquia, el beato Melquiades Ramírez de Sonsón, beato Gaspar Páez de la Unión Huila, el beato Eugenio Ramírez de La Ceja, Antioquia, Jesús Aníbal Gómez de Tarso, Jesús Emilio Jaramillo de Santo Domingo, Antioquia. Tenemos también que estos son de los últimos beatificados en el 2017 cuando el Papa vino a Colombia, que fue Jesús Emilio Jaramillo y el beato Pedro María Ramírez del Huila. Y la última que se incluyó en la lista de beatos de la Iglesia Universal es la beata madre María Berenice Duque. Tan solo el año pasado ella es de Salamina, Caldas. Y tenemos un siervo de Dios acá muy vecino de nosotros, el padre Jesús Antonio Gómez del municipio del Santuario, es decir, va en camino hacia la beatificación y hacia la canonización. Y también está una sierva también, hermana Isabelita Tejada, de las Misioneras de María Inmaculada, de las Lauritas, de la comunidad de Santa Laura, que es de Remedios, Antioquia. Como vemos, esta lista oficial que se encuentra en los cánones oficiales de la Iglesia, en el santoral de la Iglesia, son santos. ¿Y esto para qué? Bueno, para recordarlos hoy en la solemnidad de todos los santos, pero sobre todo para motivarnos que la santidad sí es posible. Eso que el Papa Francisco nos invita a tener presente, el concepto de santidad en el mundo actual, en los tiempos nuestros, es para que veamos que sí es posible ser santos. Qué dicha fuera que algún día nosotros fuésemos incluidos en esa lista, pero no hacer las cosas por ambición, sino porque verdaderamente nos esforzamos y nos entregamos al Señor por vivir una vida santa. Estos beatos de la orden de los de San Juan de Dios, tantos antioqueños, eran muy jóvenes y en esas persecuciones, en esas guerras, pues lastimosamente perdieron la vida y fueron considerados mártires. Pero también miremos que es cierto que son monjas, son sacerdotes, son religiosos, pero que para nosotros está este llamado a la santidad. Esta lista de santos, beatos, siervos de Dios de Colombia es una muestra de que Colombia es uno de los países más católicos del mundo. No perdamos esas virtudes, no perdamos ese sentido de iglesia, que la santidad nos viene también, sí, por gracia de Dios, pero la santidad nos viene también por la vida sacramental que nos ofrece la iglesia. Para vivir una vida santa hay que frecuentar los sacramentos.
Y los santos se caracterizaron por dos cosas fundamentalmente: enamorados de Jesús, sobre todo de Jesús Eucaristía, y muy enamorados de la Santísima Virgen María. Que la intercesión de nuestra santa colombiana Santa Laura Montoya, esta lista de beatos de nuestra iglesia, de nuestra Colombia querida, pues intercedan por nosotros para que nos animemos también nosotros a apostarle a la santidad de vida. Quiero agradecerles por seguir este espacio tan valioso y tan significativo para la comunidad parroquial, para todo este pueblo del Retiro. Agradecimiento especial a Conecta, que hace posible que lleguemos hasta sus hogares. Pedirle a Dios esa bendición especial para cada una de sus familias, para que abriendo esas puertas del corazón de par en par, dejemos entrar la gracia de Dios y nos lancemos a vivir en santidad. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una próxima oportunidad.